tendencia importante. Mi plática va a ser, por el contraste con lo que hemos escuchado, un poco diferente, pero también con ello quiero reflejar un poco lo que Inglaterra ha contribuido a un área tan importante como el trasplante de células madres. Hablaba el doctor Lombardo Ruiz abriendo la sesión de la importancia de esta colaboración, pero él también me hablaba independientemente sobre la necesidad de controlar y regular lo que existe actualmente, que es una desembocada y desmedida uso de células madres sin ningún control. Y sin embargo, sabemos que estas tienen eficacia. Ustedes han visto recientemente las publicaciones de la Universidad de University College London, donde un paciente con una parálisis debido a una sección medular fue recuperada con el trasplante del nervio olfatorio después de 5 años de no caminar. Entonces sabemos que esto funciona. Lo que tenemos que hacer es muy riguroso en clínicas de ensayos y en clínicas de estudios. Por otro lado, yo me dedico más al trasplante de células madre para pacientes con enfermedades hematopoyéticas, pacientes que tienen leucemias, pacientes que tienen enfermedades como talasemias y otras condiciones. Y no hay nada más triste quizá que ese momento donde llega un paciente o los padres o familiares de un paciente trayendo una niña con la idea de que tiene una enfermedad, nada más una infección, y viendo un estudio patológico, un resultado patológico, un análisis donde uno muestra en ese análisis de médula ósea una celularidad avanzada con blastos y con una condición que puede uno decir, esta es una leucemia mieloide aguda, y puede a partir de ese momento este cuadro cambiar. A partir de ese momento estos pacientes, los familiares, la niña, los amigos de esa niña, todo el mundo va a empezar lo que se llama un calvario realmente, un vía crucis, porque nunca sabe uno si ese paciente se va a poder curar y la mayoría de los casos quizá incluso van a fallecer. Claro, uno como médico tiene la responsabilidad de tratar de ofrecerles cierta oportunidad de esperanza y les puede uno decir, bueno, no se preocupe, tiene 3 hermanos y uno hace la tipificación, encuentra que ninguno de ellos es compatible, le dice uno, bueno, no se preocupe, hay 25 millones de donantes en el mundo, voluntarios, y uno de ellos debe de ser compatible, y hace uno los estudios de tratar de machar este paciente con el donantes mundiales si no encuentra esto. Y así empieza ese calvario hasta que finalmente uno empieza con terapias aloterapias. Esta es una transparencia muy ocupada, no quiero entrar mucho en detalle. Tiene una cajita abajo que muestra que se han hecho más de 30,000 trasplantes de células madre para pacientes con diferentes condiciones hematopoyéticas, pero también con otros tipos, tumores sólidos, otras enfermedades como enfermedades no malignas y actualmente con enfermedades autoinmunes. Y esta transparencia también usa los tipos de donantes que van desde relacionados, no relacionados, haploidénticos, cordones. El hecho es que actualmente el uso de células madres es una modalidad que tiene éxito y que tiene una aplicabilidad real. Pero el buscar un donante es una de las cosas más difíciles, no es algo tan fácil, porque en ese momento hay que encontrar aquel que es compatible. Las familias numerosas obviamente ofrecen la posibilidad de que alguno de ellos va a ser compatible, pero las familias cada día son más reducidas y aún en los mejores casos solo el 25% de ellos, siguiendo las leyes de Mendel, van a tener la oportunidad de ser idénticamente compatibles. Yo siempre muestro en mis pláticas o en mis conferencias la foto de esta mujer y de este niño, porque yo trabajo en una institución que se llama Anthony Nolan, y ese es el niño Anthony Nolan y ella es Shirley Nolan. Una mujer extraordinaria que en 1974, cuando Anthony, el niño que ven aquí, tenía una enfermedad Wisconsin-Aldrich, una inmunodeficiencia, que le iba a impedir realmente responder a infecciones, a bacterias y tarde o temprano iba a fallecer, ella dijo, tengo que de alguna manera salvarlo. Y en ese momento, sin tener hermanos y sin que hubiera ningún registro ni nada, eso era imposible. Incluso la concepción del registro no existía. Y esto es una de las cosas que reflejan, como lo han reflejado los siguientes ponentes, el papel innovativo que tiene el Reino Unido. Y en este caso, por ejemplo, esta mujer se lanzó a las iglesias, a los pubs, a las escuelas, a todos lados. Aquí la ven demostrando afuera de la Casa del Parlamento. Es esta mujer que está, déjame ver si este es el apuntador. No está el apuntador. Es la mujer que está a la izquierda. ¿Me puede mostrar el apuntador?
No es este. Aquí está. Bueno, creo que también el mouse. Ella es Shirley Nolan, y vean las pancartas, y de hecho ella fue detenida por Scotland Yard, los bobbies que ven aquí, porque causó tal sensación, pero tenía tal poder de convencimiento que los primeros donantes que se enrolaron fueron esos bobbies que estaban ahí. Realmente era una mujer extraordinaria que motivó a la gente y cambió el concepto a pesar de que mucha gente no creía que era posible. Y gracias a eso el Anthony Nolan se estableció como un registro donde la gente venía voluntariamente y apuntaba y daba un poco de saliva, en ese entonces sangre, y con esa idea se hacía una tipificación muy básica, pero con eso ya se empezaba a buscar donantes. Lamentablemente, como ven, Anthony falleció sin encontrar un donante. Sin embargo, para cuando falleció, ya del panel que había, que era 50,000 gente, ya se habían encontrado algunos donantes. Y actualmente el registro de nosotros tiene más de casi 600,000 donantes y hemos contribuido con más de 10,000 pacientes. Pero el hecho es que gracias a esta mujer se crearon otros registros y, como digo ahora, en el mundo hay más de 25 millones. Y lo importante es que esto funciona. El poder encontrar un donante puede a veces salvar la vida de un paciente. Y yo siempre también muestro la foto de Loy. Loy era un chico que era un bombero, era un jugador de fútbol y un día también, como esta niña, llegó a la clínica y traía una leucemia mieloide crónica. Fue trasplantado y a los 6 meses Loy estaba corriendo maratones. Al año estaba ya levantando fondos, actualmente corre maratones por todo el mundo, está perfectamente sano. Pero aquí lo importante que hay que tomar en cuenta es la belleza de lo que es un trasplante de células madre. Uno tiene a Loy en este caso, le da quimioterapia, le da irradiación. Lo que hace uno oblitera, destruye todas sus células madres y la capacidad de producir células madres. Este paciente, si lo hubiéramos dejado así, obviamente va a sucumbir a una infección, anemia, a sangrado. Es el rescate, vamos a decir, del John, que conocemos al donante, y de hecho ahora son los dos que andan corriendo por el mundo. Es el rescate de John, el extraerle las células madre de médula ósea o de sangre periférica y metérselas a Loy como una transfusión sanguínea, lo que va a hacer que ahora Loy esté sano. Pero es importante recordar que ahora Loy va a ser una quimera. El resto de su vida, las células que circulan en Loy son las células sanguíneas, son las células de John. La memoria inmunológica que John adquirió, las vacunas que recibió, son las que se transmiten. Si John tuvo citomegalovirus, esta infección también se va a transmitir, o esta inmunoprotección se va a transmitir. Si se expuso a Epstein-Barr o otros virus, esta protección le va a transmitir. Pero este concepto es fundamental porque quizá Loy lo que le pasó fue que su sistema inmune, su armamento le falló, y es por ello que él desarrolló una leucemia. Fue una falla del sistema inmune competente que de alguna manera esa inmunosurveillance, como le llamamos, esa inmunovigilancia que le hizo escapar esa célula tumoral, esa clona que se expandió y que permitió ser expandida y generar una leucemia mieloide crónica. Pero ahora las células de John van a ser el ejército que le va a permitir eliminar las células tumorales. No es la quimioterapia, no es la irradiación la que erradica las células. Estas disminuyen la masa tumoral, pero generalmente quedan células residuales que van a regresar. Y por eso es que uno de los problemas más serios que vemos es recaídas, como lo hablaré. Pero uno espera que el sistema inmune competente del donante es el que vaya y disminuye las células tumorales. Y este concepto es fundamental. Porque si esto ocurre, quizá podríamos entender qué es lo que se reconoce como antígenos tumorales y escoger a los donantes no solamente en una forma global, sino las células específicas que pudieran generar respuesta inmune específica. Como les digo, gracias a esta acción de Shirley Nolan, ahora hay 25 millones. La flor favorita de Anthony era una margarita y Shirley Nolan la tomó con el concepto de que una margarita está formada de múltiples pétalos, pero por eso se requieren múltiples donantes y muchas gentes envueltas, pero también con el concepto de que uno podía desprender un pétalo y esa sigue siendo una margarita. Y ese concepto es fundamental. Y nosotros, por ejemplo, nuestros donantes, aquí ven a Sean, que era un paciente con leucemia, y a Johnny,
que están acabando de correr el maratón de Londres. Este año el Anthony Nolan fue el sponsor del maratón de Londres. Se cumplen 40 años de que se fundó el Anthony Nolan. Pero esto es lo maravilloso de esta simbiosis. Y es importante porque nosotros tenemos, como mencioné, 600,000 donantes. Y nuestros empleados son 200 solamente, pero todos los donantes, se puede decir, son parte del Anthony Nolan, son parte de nuestra familia porque levantan fondos, porque nos ayudan con su generosidad y con todo a salvar pacientes, pero también nos ayudan a hacer labor social. Y gracias a eso es que ustedes ven esto, el número de donantes, como les digo, y de trasplantes que se performan, y el número de unidades de cordón umbilical que existe incrementa gradualmente. El problema que tenemos es que la mayoría de los registros que se han fundado y se han formado están en países caucásicos, en países como Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa. Pocos registros existen en el mundo donde se pueden encontrar donantes de otra forma. Y esto implica o tiene serias implicaciones para un país como México o a un país mundial. Y el papel que se tiene de la globalización que se mencionaba es crítico. Actualmente somos 7 billones, el mundo se va a expandir para el año 2050 en 9 billones y esto requiere una gran cantidad de retos y entre ellos es crear registros, es crear awareness, conciencia de lo que es ser un donante y traer de diferentes etnicidades. Sin embargo, no es tan fácil. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que crear bancos de cordón umbilical donde hay regiones más frecuentes de población asiática y africanas, porque ellos generalmente no quieren ser donantes, culturalmente tienen diferentes principios. Y yo hablaba aquí con los bancos que se están fundando en el Seguro Social y el Banco de Transfusiones Sanguíneas, y la doctora Julieta me decía que lo mismo se tiene que hacer aquí, ir a las regiones, diferentes regiones de México, porque México también es multiétnica, multidiferente, ¿no? Pero esto refleja lo mismo, el número de donantes de acuerdo a las poblaciones. Y como ustedes ven, en el caso de las poblaciones hispánicas, estamos muy, muy limitados para poder ofrecer algo. El trasplante que les mostré, o el caso que les reflejé de Eloy, fue un caso exitoso. Fue un paciente que se trasplantó y ahora Eloy, como les digo, no solamente vive bien, pero nos ayuda a juntar y salvar dinero para otros pacientes. Corre, como les digo, maratones por todo el mundo y está perfectamente sano. Yo corriendo hace unos años mi tercer maratón en Londres, me andaba yo cayendo, ya me estaba yo desmayando, y yo dije, yo lo que necesito como Eloy es un trasplante, ¿no? Pero no, realmente no todos los casos son así. Y como ustedes ven, el resultado y el éxito del trasplante no es tan exitoso. Si vemos todos los pacientes que se trasplantan, solamente el 50% de los pacientes sobreviven. Es muy bajo. Ustedes dirán, hay algunos pacientes o algunas enfermedades como la leucemia mieloide crónica que ya no se trasplanta porque hay un medicamento como imatinib, que regresaré a ese concepto. Pero hay otras que tenemos éxito hasta en el 90% de los casos. Pero hay otras condiciones muy agresivas donde el éxito es menos del 30%. Y ustedes dirán, es muy bajo, pero esa es la única oportunidad para ese paciente de sobrevida. El otro lado de la moneda es la muerte. O sea, le estamos ofreciendo quizá un porcentaje bajo, pero eso es. Nosotros para ello tenemos que encontrar el donante compatible, aquel que creemos que es idéntico de HLA. Y sin embargo, aún a pesar de eso, estos pacientes que creemos que encontramos el donante perfecto, ven ustedes aquí cómo está que fallece. Y por otro lado, hay veces que sabemos que proveemos un donante incompatible y el paciente está vivo. El trasplante todavía es una caja oscura donde no sabemos y no podemos determinar cuáles casos son exitosos y cuáles no. Y el otro lado de la moneda, que es esta fotografía que mostré y la quito, porque no hay nada más horrible que ver a un paciente morir de injerto contra huésped. ¿Qué es injerto contra huésped? Yo les comentaba que en el caso de Eloy, el sistema inmune de John le fue a proveer inmunoprotección contra bacterias, contra virus e incluso le eliminó las células tumorales. Pero en el caso de esta paciente que mostré, el donante, que pensamos que era idéntico, no era idéntico. Y entonces ahora el sistema inmune de este donante va y reconoce cada una de las células de esta paciente como extraña y le produce una enfermedad severa que se llama injerto contra huésped, que es peor que una enfermedad autoinmune o lupus, porque le está destruyendo todas sus células. Si ustedes hicieran tejido o biopsia de esto, es lo que verían, una infiltración de linfocitos masiva que está afectando y destruyendo esas células totalmente.
El reto que tenemos es hacer que cada trasplante mejore, hacer cada trasplante más exitoso. Pero hay muchos factores que afectan el resultado del trasplante, como la igualdad en lo que llamamos HLA del donante y el paciente, el sexo del donante y sexo del recipiente, la edad de los donantes, y voy a hablar un poquito sobre esto y otras condiciones. En esa fotografía que les mostré, donde estaba el linfocito infiltrando, lo que estamos viendo es un reconocimiento de la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. En el caso del HOI, el linfocito T reconoce a la molécula de HLA como propia y no la lleva a una generación. Pero en el caso de esa paciente, lleva a una destrucción de la célula masiva. Hemos aprendido mucho en esta simbiosis, en esta sinapsis entre la célula presentadora de antígeno y entre el linfocito T. Por ejemplo, sabemos que una célula presentadora de antígeno tiene aproximadamente 1.5 millones de moléculas de HLA en la superficie. Sabemos que una sola molécula es capaz de activar al linfocito T y hacer que este linfocito sea capaz de eliminarlo. Generalmente son 10.000 moléculas de un alelo, en el caso de HLA, presentando un péptido específico, un péptido quizá viral, y gracias a eso estamos teniendo inmunoprotección. Esta sinapsis que ven ahí se está llevando a cabo como estamos sentados aquí, quizá contra un virus, quizá contra un péptido bacteriano, pero se está llevando. El papel de las moléculas de HLA es vital en esa presentación. Como les digo, vienen en diferentes sabores, el locus A, el locus B, el locus C, y se heredan codominantemente, una del padre y una de la madre. Y alguna de ellas es capaz de presentar un péptido o no. Y en el caso, por ejemplo, de algunos individuos que no tienen la molécula correcta de HLA, no van a presentar ese péptido. Y al no presentar ese péptido, ese individuo va a ser no capaz de responder a una infección que lleve generalmente a la destrucción. La molécula de HLA es una molécula preciosa. Yo la comparo con una escultura. Podría uno imaginársela saliendo de aquí, viéndola como una escultura fuera en la calle, que es la molécula de HLA. Y lo que hace es presenta péptidos. Imagínense que esta es una célula y esos son virus que están entrando a la célula. Van a ser procesados y presentados aquí, como lo verán. Esta es otra escultura de Chillida que le llama el peine del viento, y yo la pongo porque es la cavidad donde uno imaginaría que presenta el péptido. ¿El péptido de dónde viene? Puede ser un fragmento de un virus, puede ser el fragmento de una mutación tumoral, pero es ese péptido que presentado va a embonar en la molécula de HLA o no. Y gracias a eso esa molécula va a ser capaz de presentar ese péptido al linfocito T y el linfocito T responder o no. Aquí lo ven, aquí ven el péptido entrando, embonando perfectamente. Pero si un individuo no tiene esa cavidad apropiada para presentar ese péptido en esa molécula de HLA, no va a poder responder. Y es por eso que esta molécula es la molécula más polimórfica que existe. Ha evolucionado con varias mutaciones para poder presentar toda una gama de antígenos. No en un individuo va a tener un número reducido de moléculas de HLA. O sea, como les dije, vienen en dominantes, son A, B y C, y nada más tiene unos 6 en la superficie. Sin embargo, hay miles de subtipos. ¿Por qué? Porque si ese individuo, imagínense en una población en África, tiene una variedad de moléculas de HLA, llega una infección, esa infección empieza a matar a la población como ébola. ¿Por qué? Porque la molécula de HLA de la población no tiene la capacidad de presentar algún péptido de ese virus. Sin embargo, dentro de alguno de estos nace un niño que tiene una variedad, una sustitución, puede ser un solo aminoácido. Ahora ese individuo va a presentar el péptido y al presentar ese péptido va a tener la capacidad de responder a ese virus y ese niño va a sobrevivir. Y ese niño va a tener otra vez, vamos a decir, al rato se va a casar y va a tener otro. Entonces al rato la población, en esa población que sobreviven, la mayoría van a tener el nuevo alelo que ha mutado. Por ejemplo, vean aquí, este es HLA-B35, es muy común. Aquí la doctora Julia me diría que quizás el 10, el 15% de ustedes son HLA-B35. Y tiene dos subtipos, aquí Martita también me diría lo mismo, porque Martita es una estudiante que estuvo conmigo haciendo el doctorado allá en Inglaterra y está aquí conmigo sentada y ahora se dedica a hacer la histocompatibilidad aquí también en el Seguro Social. Y como ustedes ven aquí, esta molécula de HLA difiere por un solo aminoácido, una serina por una fenilalanina en posición 116. Pero eso cambia totalmente la molécula. Ustedes ven ahora aquí la molécula donde tiene la serina
embona muy bien esta tirosina, muy bonito, este péptido ahora fija muy bien, mientras que en este caso esta arginina, el otro subtipo, no embona. Entonces, imagínense este individuo, este es el individuo que era la población general, no había esta variación, entonces este individuo no podía presentar este péptido, el linfocito T no la podía reconocer, y en el caso de ébola este paciente fallecería. Uno de ellos nace, ahora trae una serina, este péptido embona muy bien y ahora este reconocimiento se lleva a cabo. Y eso es lo que ha generado toda una gran gama de antígenos. ¿Cómo funciona esto? Imagínense el virus del ébola entrando aquí, fragmentado por un proteosoma en pequeños péptidos que son transportados al retículo endoplásmico, se embona con la molécula de HLA y se presenta. Llega el linfocito T, y esta célula estoicamente está sacando una bandera como diciendo estoy infectada para ser destruida, ¿no? Y esta célula ahora va a ser reconocida y ser destruida. Y eso es lo que ha generado toda esta enorme diversidad de HLA de moléculas. Tan enorme que miren, el número de moléculas en junio del 2014 es para el HLA, para el locus A, más de casi 3,000 casos. Cuando empecé yo a hacer histocompatibilidad y esto, había menos de 24 casos. Hemos detectado más moléculas. Pero este es un reto que yo mismo le preguntaba al doctor Fleming, ¿cómo vamos a combinar patología o diagnóstico con los retos modernos que existen de tecnologías? ¿Cómo vamos a poder detectar este enorme polimorfismo? Porque la verdad que lo que estamos viendo es una diversidad enorme de moléculas de HLA que no podemos detectar. Por ejemplo, HLA-2 es el tipo más común de la población. El 50% de ustedes son HLA-2. Cuando yo empecé la tipificación de HLA, había 4 subtipos de HLA-2. Aquí ven más de 500 subtipos de HLA-2 en una sola molécula, en una variedad. Esta transparencia que se ve compleja es muy importante porque son de los retos que existen actualmente moleculares en el diagnóstico. El doctor Fleming hablaba sobre el proceso y la dinámica del cambio en el diagnóstico histopatológico, pero también en el nivel molecular, y los retos que implica el conocimiento, como lo mencionaba. Estos son los diferentes subtipos de HLA en 1998. Este es el gen como si yo lo hubiera extendido. Aquí está el primer intrón, aquí ven el exón, ven la molécula, la proteína total. Y estas son posiciones que son variables, y esto genera variabilidad y capacidad de presentar. Lo que hacemos para tipificar esta diversidad es hacer probes o hacer sondas que reconocen el polimorfismo aquí o aquí y allá. Sin embargo, ahora con los nuevos métodos moleculares de secuenciación, vean que todas las posiciones son polimórficas. Y esto nos lleva a los retos que tenemos de cómo vamos a hacer el diagnóstico patológico, histopatológico o genético molecular. Los retos es cómo vamos a ir hacia incorporar todas estas tecnologías, cómo vamos a educar a la gente a poder usarlas, cómo las vamos a poder ofrecer en costos y estos. Por ejemplo, el Anthony Nolan adquirió recientemente 2 secuenciadores de nueva generación, Pacific Bioscience. Estos secuenciadores están cambiando totalmente la forma en que hacemos las cosas. La velocidad de secuenciación, la capacidad de secuenciación, la capacidad de definir, por ejemplo, con ellos podemos hacer genomic PCR en 1 segundo prácticamente y poner 46 individuos en un solo pozo. Y con eso secuenciar A, B y C directamente y tipificarlos a nivel molecular. Pero esto tiene costos, esto tiene implicaciones. Y quizá lo que va a pasar en el futuro de la ciencia y del trasplante, incluso del diagnóstico histopatológico, genético, ya no es que la gente pueda hacer el diagnóstico, el método, sino que lo que haga es que aplique y mande las muestras a otro laboratorio, donde lo que tenemos que tener como experiencia, como lo comentaba ayer el doctor Julio, es tener la capacidad de interpretar estos datos, porque la cantidad masiva de información que vamos a empezar a obtener es enorme. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las mutaciones genéticas. Estamos agarrando tumores y los estamos secuenciando y estamos viendo que hay una gran cantidad de mutaciones, pero ¿qué hacemos con esa información? En el caso, por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica es una sola mutación, una unión de dos genes que son el BCR y el ABL, que genera una recombinación que permite captar, actuar como, activar la tirosina quinasa. Y una droga sola puede bloquear esto. Pero en el caso, por ejemplo, de la leucemia mieloide aguda, cuando hacemos una secuenciación de los tumores encontramos más de 1,000 o 2,000 mutaciones.
¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la transcribimos en términos de, no nada más de diagnóstico, sino de futuro tratamiento? Y eso es a donde vamos, donde estos microchips que ahora no dejan ni pasar la luz, pero permiten con ello detectar las variaciones de DNA y amplificarlas, y estos secuenciadores que existen ahora como el Pacific Bioscience, que nos permiten amplificar rápidamente con una emisión, porque lo que usan son totalmente, aquí vean un alelo, los dos alelos y cómo está la amplificación, y ahora esto lo que hace es, les pone fragmentos a los lados que la cierran, y entonces la enzima opera directamente reproduciendo miles y miles y miles y miles y miles de copias, que esto lo interpreta obviamente el secuenciador general. Entonces este es un reto que tenemos ahora de combinar la tecnología molecular con la tecnología actual, porque con esto podemos producir millones de copias y solamente por bioinformática, y es biociencia. Pero esto nos lleva a que matching, lograr el donante y el paciente, igualar y encontrar esos millones de donantes idénticos es cada día más difícil. Y es por ello que tenemos que hacer otro tipo de cosas, tenemos que venir con variaciones. Por ejemplo, simplemente sabemos que encontrar un donante más joven, proveer un donante más joven incrementa 10% la sobrevivencia. Estos son donantes que se trasplantaron, pacientes que se trasplantaron con donantes de menos de 30 años o con mayor de 30 años. Y ellos son pacientes donantes masculinos. Y aquí vean, por ejemplo, en nuestro panel, las oportunidades o posibilidades de ser un donante cuando eres joven, de 18 a 22 años y hombre, es bastante más alta que si es una mujer de 53 años, donde la frecuencia de ellas es muy baja. Y esto es importante para México, porque si uno quiere hacer registros de donantes, tiene uno que escoger donantes de menos de 30 años y tiene uno que crear donantes que sean masculinos. Este es un trabajo que hizo un chico mexicano que estuvo conmigo haciendo el doctorado, donde tomando el código postal y las moléculas de la tipificación de los donantes, podemos mapear dónde están nuestros donantes y las zonas donde podemos buscar los donantes. Y con eso podemos crear lo que le llamamos hotspots, donde podemos buscar un donante para un paciente o para otra región. O sea, este trabajo incluso lo han importado en las otras universidades de Estados Unidos, en Australia, y esto. Este es trabajo de otro estudiante también mexicano, haciendo el doctorado conmigo, donde ha mostrado que el impacto de DP es importante en la recaída. Si igualamos todo, si igualamos HLA, B, C, D, todos los alelos, también no es bueno. Ahí tiene que haber un poco de diferencia de HLA para generar un poco de diferencias y en este caso evitar recaída. Sin embargo, como yo les digo, la verdad es que el éxito con los donantes no lo vamos a lograr con HLA matching. Cada día va a ser más difícil, va a ser con otros métodos que nos permitan evitar las 3 complicaciones principales que vemos en el paciente, que son recaída, injerto contra huésped e infección. Hay otras complicaciones, qué sé yo, secundarias a infecciones, cánceres. Hay que recordar que estos pacientes reciben quimioterapia y radiación, pero lo principales son esas 3. Yo les comentaba que, como estamos sentados aquí, nuestro organismo está respondiendo contra bacterias y virus. De hecho, por ejemplo, en la población mexicana la frecuencia de citomegalovirus es muy alta. Casi el 70% va a ser citomegalovirus positivo. Claro, aquí hay una población muy joven, incluyéndome yo, pero y también el doctor Alejandro Reyes, aquí también el doctor Arwen, mucho gusto. Pero la verdad es que el problema principal es... lo uso, por ejemplo, porque si yo tomara linfocitos de ustedes, que les digo que son en 50% HLA-2, y tomo linfocitos de ustedes y tengo una célula infectada con citomegalovirus, se sorprenderían de ver que si tomo 100 mililitros de sangre, qué cantidad de linfocitos, acuérdense que son 1 millón más o menos por mililitro, de esos, vamos a decir, de 10 millones de linfocitos, ¿qué cantidad de ellos usarían ustedes para pelear al virus de citomegalovirus como están sentados? No tienen infección, no tienen ningún problema, pero lo están controlando con esta continua batalla de linfocitos. El 10%, el 5% de sus linfocitos circulantes, en aquellos que son citomegalovirus, están peleando contra citomegalovirus así como están sentados. Es una población muy alta. Porque la respuesta generalmente que tenemos de nuestro sistema inmune es contra virus. No tengo tiempo para entrar en ello, pero uno de los factores que estamos encontrando es que incluso a nivel embrionario, a nivel fetal, la respuesta inmune que se gesta es contra virus.
Y esta es la que genera posteriormente todo nuestro repertorio por cross-reactividad, pero no tengo tiempo para ello. Pero regresando al modelo de citomegalovirus, pues ustedes me dirían, Alejandro, si este paciente se mueren de citomegalovirus, ¿por qué no me tomas como me tomas células de HLA, de células madre para trasplantarlo? ¿Por qué no tomas un poco de mis linfocitos que reconocen citomegalovirus y se los das y ya controlas esto? Esa es la idea, pero ¿cómo separo yo los linfocitos? ¿Cómo reconozco aquellos que son de los buenos de los malos? ¿Cómo puedo identificar? Porque también como reconocen ustedes citomegalovirus, reconocen otras células. Es como ese general que tiene ese sargento y ve venir ahí un pelotón enorme y le dice a los soldados, a ver, sargento que era medio perdido, vaya usted a ver cuántos vienen para allá, y regresa el general, el soldado dice, mi general son como 1001, y dice, qué bien, ¿cómo sabe que son 1001? Es que vienen adelante y como 1000 atrás, ¿no? Dice, bueno, vaya a ver si son amigos o enemigos, y regresa muy contento, dice, mi general son amigos, y dice, qué bueno, ¿cómo sabes que son amigos? Dice, que vienen juntos platicando entre ellos, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo podemos separar aquellos que son negativos y esto? Yo me voy a enfocar ahorita a una población que estoy trabajando. Tengo un grant que acabo de recibir de la Comunidad Europea de 6 millones de euros para aislar linfocitos T reguladores que tenemos en nuestra sangre que controlan las inflamaciones. Como tenemos linfocitos efectores que nos protegen contra infecciones, también tenemos una población que media la respuesta inmune. En ausencia de ellas tenemos varias complicaciones y estos son los linfocitos reguladores. Ellos juegan un papel muy importante, por ejemplo, en evitar inflamación, enfermedades autoinmunes, pero en exceso de ellos tenemos rechazos y tenemos todo. Pero ¿cómo puedo separar esa pequeña población de linfocitos que yo quiero? Aquellos que son reguladores y que no son los efectores, aquellos que me van a llevar a problemas si le doy al paciente. Yo nada más lo único que quiero darle son aquellos que van a controlar la respuesta inmune, que van a disminuir injerto contra huésped. Yo sé que puedo darle a un paciente varios trasplantes, por ejemplo, hay modalidades donde pueden usar doble cordón umbilical para incrementar la célula, y esto es un trabajo que hicimos con Manuel Fernández hace tiempo, donde le dimos cordón umbilical y haploidéntico, y con eso provee uno inmunoprotección y posteriormente engraftment. Pero eso no soluciona todo el problema. Lo que necesita uno es concentrar una gran cantidad de linfocitos reguladores, y estamos enfocándonos a aislarlos de las células de cordón umbilical, porque además los linfocitos reguladores de cordón umbilical son naïf, son inocentes, mientras que los que ya tenemos circulantes en adultos ya están comprometidos a controlar una respuesta contra algo. Este es un trabajo también de otro chico mexicano, Daniel Figueroa, que hizo el doctorado conmigo, donde publicamos un método que nos permitió aislar más puramente los linfocitos T de reguladores de cordón umbilical. Una bolsa de cordón umbilical tiene aproximadamente 20 millones de linfocitos T reguladores, y con los mejores métodos no aislamos ni 1 millón. Este método no nos permitió aislar muchos, pero por lo menos la pureza era muy alta, era una pureza casi del 90% y una cantidad de 100 y tantos millones. Sin embargo, actualmente el grant que les digo que tengo, que está fundado por la Comunidad Europea de 6 millones de euros, con 3 grupos estamos tratando de hacer inmunoterapia, el grupo de Fred Falkenberg, el grupo de Hermann Einzle y el grupo que es él, y yo soy coordinador de y en nuestro grupo. Ya para acabar, nuestro grupo lo que trata de hacer, o todo esto, es generar linfocitos T que reconozcan infecciones, como las que les dije, citomegalovirus. Y les voy a decir cuál es la estrategia rápidamente global para acabar. Generar linfocitos que reconozcan antígenos tumorales, que se las demos al paciente antes de que recaiga, y aislar linfocitos T reguladores de cordón umbilical. Actualmente empezamos ya una fase 1 clinical trial, como hablaba el doctor Derek Anderson. El estudio tiene que ser con estudios clínicos controlados. Esto vamos a tratar 13 pacientes y le vamos a dar aproximadamente 50,000 células por kilo de peso a estos pacientes con injerto contra huésped severo, con la idea de controlar esta respuesta. Y hemos aislado ya una gran cantidad de linfocitos. Estos son estudios ya clínicos que prueban que este método puede ser efectivo. Pero en nuestro caso, nuestro approach es agarrar las third party de cordón umbilical y ponerlas en una promedio de aproximadamente 50 por kilo de peso. Recuerden, esos linfocitos reguladores son inmunomediadores. Esta paciente que les mostré que murió de injerto contra huésped, mi intención es prevenir ese estado final antes de que eso llegue con linfocitos reguladores de cordón umbilical, dárselos y controlar esa agresión que tiene ese paciente
va a fallecer a pesar de que le dé altas dosis de esteroides, altas dosis de otros medicamentos, a modo que pueda parar esa respuesta inmune. Nuestra esperanza es que este procedimiento nos lleve a innovar esto. ¿Cómo funciona? Usando un straptemer, como método de captura que nos permite captar a los linfocitos T reguladores específicamente y aislarlos, y son, recuerden, de cordón umbilical y naive. Y este método nos va a permitir aislar una gran cantidad de células, aproximadamente 7 millones de cordón umbilical. No son los 25, pero ya con esa cantidad puedo llevarla a aplicar en una alta cantidad de pacientes y con esto tratar de controlar injerto contra huésped. La fase clínica empieza con 13 pacientes, todavía no tengo los resultados porque apenas empezamos, pero con estudios controlados, pero esta es nuestra idea. Por tiempo no voy a entrar en otras áreas, pero por ejemplo, otro mecanismo de inmunoterapia sería las células NK. La doctora Isabel Pérez, que está aquí sentada conmigo, hizo un doctorado donde mostró cómo las células de cordón umbilical también pueden ser usadas en este medio y que tienen un papel también importante de NAI, pero que se pueden expandir con interleuquina 15 y otras citoquinas, y nosotros estamos usándolas ahora para inmunomodular. El tiempo no me permite presentarles esto, pero es importante ver que el futuro del trasplante no solamente es el encontrar al donante, porque ese reto es más serio, sino entrar con métodos innovadores de células. Para terminar, algo que estamos haciendo también es generar células artificiales. Nosotros sabemos que en el enlace de la molécula de HLA que ven aquí con el linfocito T que tanto mencioné y el péptido, entre esas células no solamente es ese enlace aislado de dos moléculas, es múltiple, donde hay múltiples moléculas, algunas que aceleran la acción y la hacen positiva y otras que la rechazan. Entonces, lo que estamos haciendo, Hugo de la Peña, otro mexicano que estaba haciendo y otra gente que ha seguido esto, es generar células artificiales, porque al fin y al cabo una célula es una bolsa de lípidos, una membrana lipídica que está parada en esta forma. Entonces, uno puede hacer nanotecnología con liposomas, usando estas membranas que tienen ciertas ventajas, son degradables, son absorbibles, y les puede uno poner la molécula que quiere en la superficie. Por ejemplo, puede uno ponerle la molécula de HLA con el péptido y moléculas que dan señales positivas o señales negativas. Y Hugo, por ejemplo, también diseñó ponerle superparamagnetic iron oxides, pequeñas partículas de hierro, de metal. Y esto es importante porque ahora esta partícula no solamente la puedo meter en el cuerpo, pero la puedo llevar a donde quiero. Por ejemplo, con un imán la puedo dirigir y concentrar en mama. Esta es una película que ahorita no está funcionando, la estaba yo probando, pero aquí lo que hago son estas partículas que él generó en un vaso, en un tubo de ensayo, y trayendo un imán uno puede ver cómo se concentran en esa región. Y ya tenemos modelos de animal que muestran que esto es posible, que se puede concentrar estas moléculas. Entonces puede uno tomar conocimiento de las moléculas de HLA, los péptidos que existen, las moléculas de adición y generar células artificiales que nos permitan tomar esto y también tomar células de donantes normales o de cordón umbilical y hacer inmunorespuesta. Estos son retos, pero son importantes tomarlos en cuenta. Todavía tenemos muchas cosas que solucionar para hacer la terapia celular completamente efectiva y 100% eficiente para muchos pacientes. Esos son los bocas de botella que encontramos. Sin embargo, yo sí soy optimista que un día vamos a poder tenerlos. Y en esto hay que ser muy crítico. La colaboración, la cooperación, y es lo que hablaba también el doctor David Martin sobre el concepto del hospital moderno, de la ciencia moderna, de la colaboración multifactorial, donde la patología no solamente requiere ya del médico experto en el microscopio, sino de la colaboración con otros grupos, y esto es lo que nos lleva a la medicina moderna, y en donde se puede colaborar, y en este caso con el Reino Unido lograr varias cosas. Este es Loy, el paciente que les mostré corriendo el maratón. Este paciente, antes de ser trasplantado, se le aislaron sus espermas, de tal manera como iba a recibir quimioterapia y radiación, obviamente iba a impedirse su capacidad reproductiva posteriormente, pero aquí lo ven con sus hijos, porque con inseminación in vitro y fertilidad, que el doctor Reyes es un experto, este paciente tiene ahora una calidad de vida
extraordinaria, no solamente ayudando a salvar vidas, pero como ven aquí, incluso ha sido condecorado por el rey y todo esto, bueno, el príncipe de Charles. Esta es la última transparencia, mostrando que una de las cosas, como comentaba el doctor Ruiz, es hay que evitar la charlatanería. Y en México y en otros países estamos viendo un exceso de esto, bancos privados y otra serie de cosas, de reportes, de datos, de estudios mal controlados, lo que comentaba el doctor Anderson. Es muy importante la rigurosidad de los ensayos clínicos, la rigurosidad en la aplicabilidad, la rigurosidad en la información y la rigurosidad en la comunicación. De otra forma vamos a empezar no solamente a hacer daño, pero también a disminuir el progreso de las cosas. Sin embargo, yo sí creo que un día vamos a poder ir a recuperar células madres a la farmacia y decir, deme una botellita porque ayer estuve bebiendo y me fulminé el hígado, ¿no? Y entonces ya no necesitamos al doctor Fleming como hepatólogo, sino con estas células nos vamos a recuperar rápidamente. Muchas gracias. Particularmente quiero agradecerle de manera personal y muy amplia todo su apoyo. Y quiero socializar la información porque los académicos, porque los estudiantes, que seguramente hay muchos de maestría y doctorado, pues tenemos en Alejandro una plataforma fundamental de posibilidad de infiltrar el primer mundo y alcanzar nuestras metas. Alejandro, pienso yo, que es el mejor o el más alto o uno de los más altos investigadores mexicanos que ha permeado, que ha alcanzado extraordinarios niveles a nivel extranjero. Y además tiene una gran cualidad, es un sujeto muy humanista. En una presentación de un seminario final mío, yo no manejo muy bien el inglés y entonces tuve que utilizar alguna estrategia de distracción para el grupo y entonces les dije al inicio del grupo, no, es que yo creo que Alejandro es muy humanista, pero en inglés. Y entonces dijeron, sí sabe, sí sabe. Entonces, reitero mi agradecimiento, la sensibilidad a Alejandro Reyes, porque tuvo la organización, la iniciativa de invitarte, y al jefe, al siguiente presidente de la academia, a Francisco Navarro, y al futuro próximo, el doctor Tapia, yo les ofrezco mi interrelación, que es afectiva. Tengo HLA compatible con Alejandro y en el aspecto científico mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctora. Gracias, soy Isabel Pérez Cruz y fui alumna de Alejandro en el doctorado. Alejandro, qué gusto escucharte. Tengo dos preguntas con respecto a este clinical trial de células Treg. La primera es, ¿puedes utilizar dos fuentes de cordón umbilical para hacer, en cada paciente? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿necesitas hacer HLA match o tienes más libertad cuando estás tratando de obtener estas Treg? Muy buena pregunta, porque nosotros concebimos cuando las limitaciones en obtener el número de Tregs era tan extrema, de menos de 1 millón, hacer pools. De hecho, Daniel hizo experimentos donde mezcló Tregs de diferentes cordones umbilicales y vimos un papel singénico. Pero en este caso, la cantidad que estamos obteniendo es suficientemente, creemos, alta como para poderse darle ese número. Vamos a probarlo, si no podríamos considerar pools. El riesgo del pool es que se puede llevar a una población, aunque sea pequeña, pero sabemos que existe defectoras. Y no podemos controlar la posibilidad de que este paciente desarrolle más injerto contra huésped. Entonces eso es un riesgo bastante alto. La pregunta del HLA es todavía más difícil, porque eso ha sido uno de los debates más importantes. ¿Qué le damos? ¿Qué nivel de igualdad? Cordón umbilical sabemos que podemos dar mismatches. Vamos a dar células de cordón Tregs de una third party, de un tercer donante, un cordón unidad que no tiene nada que ver ni con el injerto que se le dio, ni con el del paciente.
pero vamos a tratar de igualar dos moléculas de HLA. Y eso es en lo que estamos ahorita. Pero es un reto. Un placer verlo. Bueno, 2 o 3 puntos. Si me falla la matemática, a lo mejor van a ser 4. Uno, qué mejor foro y qué mejor personaje para que con bases muy sólidas y desde el punto de vista científico hable de la importancia que tienen las células troncales en el futuro de la medicina. Esta es una mínima porción de lo mucho que se puede aplicar y de lo mucho que el doctor Madrigal puede expresar, pero me felicito estar aquí y saber que una gente de ese tamaño habla bien y por supuesto menciona la desgracia que se ha orillado la charlatanería en este tipo, porque ahora todo el mundo cree que con las madres puede hacerse rico y eso ni en el convento. Entonces, el segundo punto es exactamente apoyar la mención que acaban de hacer del tamaño de un investigador, pero lo hace más grande su sencillez. Tercero, qué bueno que en este foro hacer una petición formal de, si es posible, establecer un convenio con la Academia Mexicana de Cirugía, con los grupos de trabajo que la Academia sabe que estamos trabajando, porque esto sin duda va a enriquecer y va a dar oportunidad a nuestro país de enlazarse con una gente de gran prestigio en un instituto que no se presta a discusión. Muchas gracias y espero vernos en un desayuno, una comida después de esto que acabo de decir. Es un placer, como siempre, escucharlo y verlo, porque usted es una de las gentes que también ha hecho innovaciones en células madre y ha hecho y demostrado el papel de ellas en otros tejidos, en corazón. Yo empecé mi plática comentando sobre la innovación que ha habido recientemente, por ejemplo, en UCL, donde se mostró que aislando células olfatorias del nervio olfatorio se recuperó la marcha de un paciente con sección medular. No hay ninguna otra cosa que se haya demostrado de esto. Hay algunos ensayos animales con células de cordón, con otro, pero esto es real, esto existe. Y esto muestra el papel beneficioso. Sabemos que encontramos células madres, células del donante por quimerismo en cerebro, sabemos que lo encontramos en pulmón, sabemos que lo encontramos en hígado, sabemos, o sea, hay capacidad regenerativa en otros tejidos. Lo que no hemos encontrado es la manera de hacer esa expansión y esa reproducibilidad. Y todavía nos falta coordinar muchos, por ejemplo, la labor de usted ha mostrado cómo puede uno reducir cardiopatías serias, donde no nada más es isquémicas, sino también por defecto muscular. Pero ¿cómo lo podemos hacer eficiente? ¿Cómo podemos aplicarlo? Todavía hay muchas variaciones. Por ejemplo, en corazón, el New England Journal of Medicine publicó un artículo donde hubo más de 50 diferentes técnicas tratando de hacer esto, con procedimientos muy rigurosos. Esto lleva nada más al punto final, que es la rigurosidad que existe. Y de los acuerdos, yo estoy muy contento de ellos. Lo que es más importante para mí es la educación de gente joven, de proyectar gente a México que regrese. Yo estoy muy contento de ver a Marta, a Isabel, también a mi amigo. Todos ustedes son gente que se compromete, como también la doctora Isabel, perdón. Soy medio disléxico para names, eso sí. Necesito unas células madre para mi cerebro para quitarme eso. Porque eso Isabel y todo el mundo lo podría decir. Miguel. Bueno, primero, gracias por invitarme. Segundo, sabemos que desde el punto de vista del genoma, todos compartimos una alta homología. El 99 dice que es 99.9, ¿no? El punto 1 es la diferencia, pero esa diferencia hace que fenotípicamente e inmunológicamente respondamos. En el aspecto ya de la nueva tecnología y esta secuenciación masiva, como lo comentas atinadamente, ¿cuál sería la estrategia? Porque una cosa es secuenciar, la otra cosa es ver por informática. ¿Y cómo ves o visualizas el futuro para que desde el punto de vista de bioinformática y secuenciar la región de HLA podamos tener prontitud y una predicción? Porque estoy imaginándome el mosaico en donde un cambio es tan exquisito que hace la diferencia, pero también toda una serie de epítopes complementarios o
recesivos no te den esa hiperreacción. ¿Por dónde va todo? Miguel, me hace la pregunta, quizá tú uno de los líderes en genética, sobre todo de diabetes, una gente que admiro mucho, acaba de publicar un artículo en Nature Genetics muy importante que ha sido citado, indispensable, donde muestra eso, esa gama de polimorfismo en otros genes. Y eso es lo que estamos empezando a ver. En diagnóstico patológico, el diagnóstico patológico algunas veces podría uno hacerlo, como comentaba usted también, entre el decidir si un tumor es más maligno o más agresivo, pero nos falta entender todo esto. Ahora a nivel genómico, agregando toda esta gama de mutaciones o de variaciones, todavía incrementamos más la complejidad del diagnóstico. Nosotros en HLA incluso nos vamos a atrever a secuenciar genómico. Otros métodos como el Alegra están haciendo nada más los exónicos, nosotros estamos haciendo en trónico. Y esto va a traer complejidades que no entendemos. O sea, ¿qué papel juegan los intrones en esto? Y ahí viene lo que es el linkage desequilibrio, la capacidad de ver, la capacidad de que otros genes asociados en forma tándem o en forma de linkage repercutan en el impacto de una, por ejemplo, en el caso del donante, pero también de otra enfermedad. Esta información, por ejemplo, en Reino Unido ahorita tiene una iniciativa de secuenciar, son, I think it's 100,000 tumors, isn't it? 100,000 tumors. Pero aquí lo importante es no nada más secuenciar ese número, es secuenciar el tejido del normal, del individuo normal. Y ahí también viene otro reto, por ejemplo, en tumor. Tú secuencias un tumor de cáncer de próstata cuando inicia, puede ser que sea muy oligogénico. Cuando progresa, obviamente hay mutaciones que crecen. Y cuando está en fase terminal, quizás sea otra vez monogénico, donde una sola mutación ya hizo el escape a toda la quimioterapia y es la que va a ser la causa de la muerte del paciente. Entonces, toda esta información va a requerir, como tú dices, es una pregunta fascinante que le va a tocar a todos los jóvenes. ¿Cómo vamos a meter, como puse en esa transparencia al final, la combinación, el diagnóstico patológico, anatómico y funcional con una serie de estadísticas y de valores y de frecuencias que son las que nos van a dar quizá la oportunidad de llegar al diagnóstico? Doctora, un placer verla nuevamente. Gracias, Julieta Rojo, Transfusión Sanguínea. Felicitarlo por la excelente exposición y reiterar nuevamente el compromiso que tiene la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para lograr un marco regulatorio en donde podamos evitar la charlatanería, pero por otra parte agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía que nos haya permitido tener con ustedes la reunión de ayer y quedarnos con el compromiso de que podemos contar con el apoyo del Anthony Nolan para la capacitación de nuestro personal de investigadores que están aquí todos sentados, que ojalá tuvieran alguna pregunta porque son altamente calificados, y también contar con la presencia de ustedes el próximo año en nuestro 5º simposio de cordón umbilical y medicina regenerativa que llevamos cada año con invitados extranjeros. Ojalá que entonces el Reino Unido esté presente. Muchas gracias. Gracias. Como dicen, a caballo dado no se le ve colmillo. Encantado de venir. Doctor Madrigal, me uno a la felicitación en cuanto a su plática maravillosa. Alguna vez leí que lo mejor para el ser humano era expresarse de la forma simple, pero para expresarse de una forma simple se debe tener un enorme conocimiento. Por otro lado, quisiera hacer dos preguntas. Recuerdo una de las pláticas que también el doctor Reyes también debo felicitarlo porque es impresionante su manera de su visión con la gente y el regalarnos a nosotros la exposición con esos personajes tan importantes como ustedes. Él trajo al doctor Surhausen y el doctor Surhausen señalaba que al final del día muy probablemente todas las neoplasias estén dadas por virus y él obviamente se refiere principalmente al virus del papiloma humano y se sabe actualmente que el virus del papiloma humano tiene un gran papel con los HLA y que por lo tanto es más inmunológica su actuación
en relación con la génesis de la neoplasia y que probablemente muchas otras Burkitt, de los linfomas, etc. Entonces, la primera pregunta es, ¿cree usted que al final del día muchas de las neoplasias vayan a estar generadas por, o que se desencadenen por una infección viral? Y la segunda, que a mí me causa mucha angustia al día de hoy, y lo estuvimos hablando ayer, yo me dedico mucho al cáncer de mama, y en se descifra ya el genoma humano y se ve la N cantidad de mutaciones. Hay una taxonomía molecular para cáncer de mama que se puede ver simple, pero sin embargo se dice que si se busca un gen mutado para cada paciente con cáncer de mama, se va a encontrar uno más. Entonces, mi pregunta será el encontrar desde el otro punto de vista una célula madre para atacar, porque es imposible crear fármacos para toda y cada una de las alteraciones moleculares que presenta una neoplasia maligna. Entonces será la clave, la célula madre, será por allí, porque veo muy difícil el formar grupos de pacientes en tanto a grupos terapéuticos se refiere. Muy buenas preguntas. Y la primera es uno de los retos que a mí ahorita me acojan, puedo decirlo, porque la respuesta inmune, nosotros sabemos que tenemos un repertorio casi de 10 a la 9 de linfocitos T. Sabemos que muchos de ellos son ahí, que salen del timo después de haber sido expuestos a toda una selección positiva y negativa, y que algunos de ellos se van a expandir. Ahora he encontrado, por asociaciones incluso, que en el cordón umbilical y a nivel fetal existen linfocitos T ya de memoria. Es una población baja. Muy probablemente, y estoy investigando, no puedo afirmarlo, esta población está generada contra citomegalovirus o Epstein-Barr o adeno o algunos otros virus en la madre que se expuso. Pues estamos tratando de hacer esta respuesta. El concepto que Fred Falkenberg, uno de los colaboradores del proyecto, expuse, que mencionó alguna vez que la respuesta en nuestro repertorio total de linfocitos T es contra virus, porque es el reto más grande que tenemos. O sea, lo que estamos rodeados, la cantidad de exposiciones con virus continua, que ni tan siquiera venimos a darnos cuenta que estamos infectados, porque algunos de ellos los detectamos serológicamente, pero otros de ellos no. La respuesta viral la puede eliminar directamente el linfocito. Si este concepto es cierto, es la correactividad lo que lleva, por ejemplo, a respuesta antitumoral, antiparasitaria, a antiinflamatoria de otros conceptos. Y eso trae el segundo punto, si los tumores y lo que vemos como inflamación, como esto es el resultado de virus. Yo no puedo afirmar que todo tumor sea el resultado de un virus, pero sí que los virus llevan a inflamación. Y uno de los factores que lleva a desarrollo de malignancy, como sabemos, es inflamación. Sabemos que necesitamos lo que llamamos que cáncer es multipunch, es multiefecto, que necesitamos 5 factores o 5 mutaciones o 5 variaciones. ¿Por qué unos individuos son más susceptibles a cáncer que otros? Quizás es porque genéticamente adquirieron una carga ya de 2 o 3 de estos factores, y es el cigarro, es el tabaquismo, es la inflamación, el último que lleva al desarrollo de ese tumor. Quizá una población, o en esa viejita que vemos, o ese viejito que fumó 110 años y que nunca no tenía ese pool de genes iniciales. Entonces, ¿qué tanto es un gen? ¿Qué tanto es una mutación? ¿Qué tanto es una inflamación? Yo creo que tenemos expertos aquí que esto podría ser una cuestión de mesa redonda. La última es el de la célula madre. En el caso de células de cáncer de mama, uno de los picos que se vio más alto sobre el uso, sobre todo de células autólogas, de células madre, fue en los finales de los 90, a mediados de los 90, cuando un grupo de médicos tratando tumores sólidos asumieron que podían dar quimioterapia masiva a pacientes con cáncer de mama y radiación, y rescatarlas con células autólogas. Incluso algunos se atrevieron a hacer alotrasplante. Y los resultados no fueron tan efectivos por la toxicidad asociada al trasplante comparada con la mortalidad. Yo pienso que lo que va a ser el éxito del trasplante, del uso de células madres, va a ser que un día podamos entender tolerancia. El generar tolerancia, por ejemplo, con los T-Rex o algo, nos va a permitir usar células madre para regenerar pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hablaba yo de un paciente que tuvo me estoy extendiendo mucho, 2 minutos más, recibió antibióticos, recibió amoxicilina. Este paciente empezó a desarrollar una anemia severa, una anemia por anticuerpos mediada,
contra eritrocitos, específica, no contra células blancas o con células. Muy seguramente la generó la respuesta inmune contra el linfocito, pero esta clona, este linfocito B, ha sido resistente a todo lo que ustedes puedan imaginarse. O sea, se le ha dado corticoides, se le ha dado... Es un solo defecto, una clona de un sistema inmune que está pensando que está defendiendo a este paciente. Este linfocito B está produciendo masivamente, y ahora el reto, el antígeno que lo está haciendo más especializado es propio, autólogo. O sea, idealmente este paciente, ¿qué pasa? Le da uno esteroides, no responde, le da uno medicamentos que son anticuerpos monoclonales de nueva generación que eliminan linfocitos CD20 o CD19. No se elimina. ¿Qué toca? Hay que hacerle una esplenectomía a este paciente, y con los riesgos ahora de inmunosupresión, esplenectomía, este paciente desarrolla infección. ¿Qué es lo que se necesita? Es inmunotolerancia. Este paciente lo que necesita uno es generar una especie como sucede en el rechazo, en el órgano sólido. Pero sin embargo, por ejemplo, con tanta experiencia en trasplante renal, prácticamente no hay pacientes que no estén bajo inmunosupresión. El generar tolerancia es uno de los retos para mí más importantes que tenemos en medicina. Cuando hagamos eso vamos a poder usar células madres para muchas cosas. Sí, doctor. Gracias. Edgar Aguilar Díaz, Medicina del Deporte. Doctor, muchas felicidades, me sumo a las felicitaciones por su brillante exposición. Y una pregunta que realmente no sé si tenga esa experiencia en cuanto al trasplante de células en personas discapacitadas. ¿En personas? Con capacidades diferentes. ¿Cómo qué incapacidad? Pues algún parálisis, por ejemplo. Como mencioné, el paciente que ahora se ha visto... Hay muchos grupos que han estado tratando de hacer regeneración a nivel neuronal, periférico y central con células madres, sobre todo en animales de experimentación. Fue muy alentador ver que posteriormente a la sección, si se aplicaban las células a poco tiempo, había un proceso de regeneración. Sin embargo, no fue tan claro. Yo tuve un chico mexicano de Guadalajara, César, que acaba de terminar, César González, que ha estado tratando de ser CD34 y CD45 positivas fracciones y diferenciarlas, lo acaba de publicar en PLOS 1, a neuroprecursores, y realmente no ha sido tan exitoso. Y exploramos todas las posibilidades, encontramos diferenciación, pero son células que son no expansibles, son células que adquieren marcos, no puedo decir que son neuronas, pero sin embargo, lo que sí, el resultado que acaba de ser publicado muy alentador, agarrar estas células de nervios en célula olfatorio, ponerlas a expandir. Ahora el número de emails que yo recibo todos los días desde todo el mundo, quizá porque fui presidente de la Sociedad de Trasplante de Médula Ósea que terminé en marzo, europea, pero me llegan requisiciones como si esto fuera. Nuevamente, esto fue un buen caso. Ahora requerimos una rigurosidad para evitar que esto nos lleve a la falla total. ¿Alguna otra duda, sí, doctor? Perdón, la segunda. Antiguamente hablábamos de la flora intestinal, ahora microbiota, y hablábamos de las comensales y las patógenas. Y hace unos años acuñé el término metabólicamente patógenas. Y sabemos que la microbiota pues genera inflamación asociada a la obesidad y en diabetes y todo esto. Desde ese punto de vista, la interacción que estamos teniendo con esa forma de vivir y esa interacción con los productos de las bacterias nos genera un estado inflamatorio constante. ¿Cómo vincularías tú los trasplantes? Y a lo mejor al trasplantador le dices, ya no coma tanto para que no se me inflame externamente y tengamos una mejor respuesta a la recepción. Muy buena pregunta. Yo alguna vez leí que teníamos más células, uno dice bacterias, que de las de nosotros, ¿no? Y creo que el peso corporal de estas es enorme. Yo no me lo viste haber dicho antes para parecer que lo sabía. Pero lo que sí es importante es que en modelos animales de ratón, donde se generan cepas o que tienen ausencia de bacteria en condiciones totalmente de esterilidad, puede uno trasplantarles lo que sea. Entonces el proceso inflamatorio, el proceso de la cascada inmune que lleva a la inflamación, sí se muestra. O sea, es uno de los principios que se da al paciente. Se trata de vaciar, se puede decir, un poco la flora intestinal y todo. Sin embargo, esto es imposible. O sea, la cantidad de bacterias que tenemos, como tú dices, que viven ahí muy felices, es muy alta como para quitarlo.
Y quizás hasta proveen otras cosas que son importantes. Yo tengo dos preguntas y con esto terminamos la sección de preguntas y comentarios. Por mis dos áreas de interés, uno en sepsis. ¿Perdón? Sepsis. En sepsis. Dos preguntas. Una en sepsis. En sepsis hay una grave disregulación de la respuesta inmune innata y eso condiciona el estado proinflamatorio que tienen los pacientes y las disfunciones orgánicas, que a fin de cuentas es lo que los lleva a la muerte. Se han hecho intentos por modificar esta respuesta inmunoflamatoria. ¿Hay algo que se puede hacer en base a esta terapia celular? Es también uno de los mecanismos que lleva injerto contra huésped. Nosotros sabemos que la quimioterapia y la radiación daña el tejido. Esta libera una gran cantidad de interleuquinas, lo mismo que pasa con la sepsis, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquinas proinflamatorias, que aumentan la cascada inflamatoria y que esto lleva en un momento dado a generar activación del linfocito T o del NK que lleva a una respuesta. Nosotros sabemos que las NK, por ejemplo, de adultos se activan fácilmente con interleuquina 2 y una vez que estas se activan, lo mismo con linfocitos pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, las células de cordón umbilical se activan, como lo mostró Isabel, con interleuquina 15, que es menos, se puede decir, agresiva. Incluso en ese momento estas células requieren más las células de cordón umbilical. Y es lo que vemos, por ejemplo, las células de cordón son más refractarias a las respuestas con citoquinas y por eso vemos menos injerto contra huésped, que es un ejemplo. Obviamente que nuestras tools, nuestras herramientas que tenemos para controlar inflamación o respuesta inmune avanzada son muy pocas. Regresamos otra vez a los corticoides, regresamos a los antiinflamatorios, ahora a los nuevos anticuerpos medicamentosos que actúan disminuyendo linfocitos B, pero son masivos, son clonales. No podemos todavía llegar y disminuir algunas respuestas. Algunas respuestas como interleuquina 10, que en un momento son proantiinflamatorias que tienden a ser. Sin embargo, las respuestas de medicamentos de ellos, el grado clínico que exista, la interleuquina 7 y algunas otras que permiten tener quizá mayor actividad tímica y con ello tolerancia, son algo que se ha tratado, pero regresamos al concepto. Por eso yo estoy apostando mucho a los linfocitos T reguladores, porque además hay que recordar que en un banco de unidad de cordón umbilical de alta calidad, que era lo que hablaba con la doctora Rojo y con la del Seguro Social, nosotros, por ejemplo, coleccionamos ahorita más de 30,000 unidades y no llevamos más de 3,000 almacenadas, porque solamente el 10% de las unidades que se coleccionan tienen la cantidad de células apropiadas para un trasplante clínico y algunas de ellas ni eso. Pero el punto aquí es que hay una gran cantidad de unidades que podríamos usar si supiéramos aislar esas células y concentrarlas en altas cantidades, que es a lo que yo estoy apostando. Entonces, no solamente hacer un banco de cordón umbilical, sino un banco de células que nos permita usar esto. Lo que sí es para acabar es que yo hablaba de los secuenciadores de nueva generación y la patología clínica que se mencionaba y todos estos análisis, la transformación de la patología para mí va a ser en los biobancos, en la capacidad de coleccionar materias de donante del paciente con tumores y del paciente y de las células normales, cómo progresan las células. Y esto un día va a ser motivo y tenemos que hacerlo en México como se hace en otros lados y usar experiencias como la de la doctora Rojas, la del Seguro Social, para hacer biobancos que nos permitan hacer. Y la segunda y última pregunta. Todo esto se desarrolla en gravedad 1, o sea, aquí en la Tierra. Otra de mis áreas de interés es la medicina espacial o del espacio. En microgravedad, ¿esta compleja respuesta inmunológica es igual o diferente? Todavía no he llegado por allá arriba, pero en mi próxima... ¿Pero lo que algún modelo experimental que esté haciendo en la Estación Espacial Internacional o en modelos animales ahí en la Estación Espacial Internacional, viendo la reactividad linfocitaria, la expresión de estos anticuerpos o antígenos de histocompatibilidad, si la respuesta es diferente o igual aquí en gravedad 1? No lo sé, lo que me sorprende a mí cada vez más es la capacidad de las bacterias o virus de sobrevivir, sobre todo bacterias o de microorganismos, de sobrevivir condiciones extremas. Por ejemplo, cuando se descubrió la polimerasa, la enzima polimerasa, pues ¿quién iba a imaginarse que podía uno encontrarla que resistiera a temperaturas cuando uno concebía que la temperatura máxima de desnaturalización de proteínas era 40, 50%, cuando ahora puede uno llevarlas a 90 y ahora hay todavía otras que puede uno lograr mayor cantidad. Entonces,
el comportamiento de los microorganismos en diferentes condiciones es simplemente esa capacidad que tiene uno, como diría, de self-hygiene, la capacidad de adaptarse a esto. Y nadie más que aquellas bacterias o aquellos organismos que se dividen, o lo mismo pasa con los tumores, con una cantidad y una rapidez enorme. Ese es el reto que tenemos en tumores, ese es el reto que tenemos con bacterias, esa velocidad que existe, pero también es una de las ventajas que genera diversidad genómica y que a la larga permite evolución. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esta última pregunta terminamos esta excelente charla del profesor, el doctor Alejandro Madrigal, y la Academia Mexicana de Cirugía, doctor, y toda la mesa directiva, le otorga este presente reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para terminar, fue una sesión muy provechosa. Con esto se concluyen las mesas de trabajo que fueron el día de ayer, en las que se llegaron a conclusiones puntuales y muy importantes, tanto para la Academia Mexicana de Cirugía como para los colegios reales de Medicina, Cirugía y Patología de Inglaterra. A nombre de toda la mesa directiva de la Academia Mexicana de Cirugía, les damos las gracias y bueno, fue una excelente reunión académica binacional.